Hola culers, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos una vez más al canal. Pues bueno, ya es oficial, ahora sí, Arda Güler ha decidido irse al Real Madrid. Al menos al momento de la grabación del video no ha habido comunicado ni por parte del Fenerbahce ni del Real Madrid. Sin embargo, tal como ya comenté ayer con la información de Vitor Roque, Fabrizio Romano ha comentado en su Twitter esta información, que bueno, al 95% esta operación se terminará cerrando en las próximas horas. Esperamos un comunicado el día de mañana y como muy tarde, tal vez el día lunes, que el jugador probablemente ya se encuentre en la ciudad de Madrid. Y bueno, por lo tanto quisiera comentar esta noticia. Por supuesto no me voy a esconder, ya había comentado a Arda Güler hace algunos videos atrás. Sugerí su fichaje antes de que empezara a sonar del todo, cuando se dio a conocer esa cláusula de rescisión tan baja que tenía el jugador. Y por supuesto que es uno de los talentos jóvenes que más me gustan en este momento. Y por lo tanto es normal que me sienta un poco triste y decepcionado por este movimiento. Pero bueno, al final yo vengo aquí a comentar que el Barcelona, por supuesto, lo que tiene que hacer es ser positivo, tiene que enfocarse en lo que sí tenemos y probablemente en lo que podemos tener, ya lo comentaremos más adelante. Pero bueno, también vengo aquí a comentar un poco acerca de cómo veo yo el fichaje de Güler por el Madrid, cómo creo que encajará y un poco mi predicción de lo que podría suceder con este jugador en los próximos años. Empezando por supuesto por lo que más nos interesa. Al final este fichaje, por supuesto que en clave Barça significa una mala noticia. Yo creo que no vamos a engañar a nadie, la verdad es que el talento de este jugador es indiscutible. Pero bueno, además del incuestionable talento del jugador, yo personalmente considero que hay tres grandes razones por las cuales se puede considerar este fichaje una mala noticia para el Barcelona. La primera de ellas es que, bueno, el jugador se te ha escapado prácticamente de las manos. Y bueno, yo creo que esto no es novedad para ninguno. Al final el Barcelona estaba prácticamente convencido, al menos por lo que salió en prensa, de que el jugador estaba atado, de que su fichaje pues estaba muy bien encaminado. Y bueno, al final esto no sucedió así. La segunda de ellas es que yo creo que en la situación económica actual del club, fichajes como estos no se te pueden escapar, sobre todo porque considero que en el mercado actual tal vez el fichaje de Arda Güler era por potencial precio el mejor fichaje que podía realizar el Barcelona a día de hoy. Y es que bueno, al final pagar 18 millones de euros por un talento así me parece una ganga. Sin embargo, bueno, ya se está viendo que por supuesto que como en cualquier otro fichaje existían algunos peros, cláusulas me refiero. Pero bueno, la tercera razón, y para mí la más importante, es que sobre todo se puede considerar esto una mala noticia porque el jugador no solo se te ha escapado, sino que se te ha escapado a tu más grande rival, a tu rival histórico y sobre todo tu rival directo en todas las competiciones en las que compites. Esto por supuesto te pone en una desventaja, al menos al nivel de profundidad de plantilla y de calidad de jugadores. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que a día de hoy la plantilla del Real Madrid es superior a la del Barcelona. Y bueno, incorporándose otro jugador más a esta plantilla y de esa calidad, yo creo que por supuesto que tú terminas siendo afectado. Sin embargo, como ya he comentado en anteriores videos, a nosotros los barcelonistas y sobre todo al club no nos queda más que ser positivos, no nos queda más que enfocarnos en lo nuestro y por supuesto tratar de motivar a todos los jugadores a que den el 100% de sus capacidades, incluso más de ser posible. Y es que bueno, al final, si bien es cierto, tal vez el Madrid pueda tener una mejor plantilla, eso no quiere decir que nosotros vayamos a doblar las manos y simplemente dejar que nos pasen por encima. Yo creo que esto supone una motivación extra para los jugadores
Y bueno, queda todavía muchísimo mercado. Habíamos estado hablando de este jugador prácticamente durante las últimas 2-3 semanas, pero ya se darán cuenta de que volverán a salir nombres. Y bueno, simplemente espero que nuestra plantilla el primer día de la pretemporada o a más tardar el primer día de competición esté más fuerte de lo que lo está ahora. Y bueno, yo creo que hay posibilidades. Tal vez después lo comentaré en un video, tal vez mañana, tal vez pasado mañana, porque todavía tengo pendiente un video sobre Íñigo Martínez. Pero bueno, eso es todo por parte de mi análisis en clave Barça. Pero bueno, para cerrar el tema en clave Barça, quisiera terminar con una pequeña crítica, en este caso constructiva, tanto a la junta directiva como a los medios de comunicación, empezando por decir que por supuesto no soy de esas personas que considera que el fichaje se cayó por culpa de las filtraciones de la prensa, etcétera. Al final yo creo que todos estamos de acuerdo que el jugador posiblemente tenía mayores razones, sobre todo económicas, para decantarse por un proyecto como el del Real Madrid. Yo creo que la prensa, sobre todo cercana al Barça, simplemente estaba haciendo su trabajo. Es lo más normal del mundo informar, sobre todo en tema de fichajes, porque bueno, al final yo creo que la ilusión vende muchísimo, sobre todo en un club tan grande como el Barcelona, y por lo tanto era imposible que dejaran pasar una oportunidad así para filtrar la información que les llegara, sea poca o sea mucha. Por lo tanto, hilándolo un poco al tema de las filtraciones, que es por donde va mi crítica hacia la directiva, yo creo que sobre todo la directiva del Barça debería de enfocarse muchísimo en identificar por dónde están saliendo estas informaciones. Me parece algo muy importante, sobre todo en un momento en donde por supuesto que el barcelonista está desesperado por hacerse una ilusión. Y bueno, por supuesto que yo, sobre todo siendo tan activo en redes, me doy cuenta de la ilusión que le hace a muchas personas ver talento joven ligado al Barça. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo. Al final, esta vez nos salió mal, pero bueno, incluso cuando sale bien, yo creo que, como ya he dicho en repetidas ocasiones aquí, sabe muchísimo mejor cuando te dan una noticia pero que ya está confirmada, que puedes empezar a planear de ahora en adelante con ese jugador, por ejemplo, con ese patrocinador, etcétera. Que bueno, que te den una noticia que tal vez no esté del todo cocinada y que termines llevándote una decepción al final. Por lo tanto, yo creo que en este sentido la directiva debería de tomar cartas en este asunto, y sobre todo no por decir que se hayan confiado del jugador o que se hayan creído que ya lo tenían hecho, ni mucho menos. Sin embargo, que bueno, traten de ser un poco más herméticos en este sentido. Laporta al final habló del jugador y yo creo que eso hizo que se avivara muchísimo más la llama en el barcelonista, y yo creo que este tipo de cosas, por ejemplo, se podrían evitar. Y bueno, esperemos que la próxima joya que el Barcelona esté tratando de incorporar a sus filas sea una transacción muchísimo más sencilla, que el Barcelona tenga por supuesto esa capacidad de ofrecer, no digo que un sobrecosto, pero sí de, bueno, hacer frente a otro tipo de clubes que puedan estar peleando por la misma operación. Y nada, en cuanto a los periodistas, simplemente hacer un llamado a su barcelonismo. Yo creo que al final todos nos podemos dar cuenta que este tipo de decepciones, por llamarlo de alguna manera, hacen o no hacen ningún bien al club. Yo creo que tener a espectadores prácticamente enganchados a tus noticias puede parecer algo muy positivo en el corto plazo. Sin embargo, si te sale mal como en esta ocasión salió, pues bueno, ya podemos estar viendo esa negatividad en redes sociales, y sobre todo también luego a ustedes les puede perjudicar en cuanto a reputación,
Por lo tanto, bueno, yo sé que no soy nadie para dar lecciones. Sin embargo, yo creo que es nuestra responsabilidad tratar de ser más herméticos, como ya lo comenté en el caso de la directiva, y en este sentido también tratar de aprender de equipos como el Real Madrid u otros equipos en Europa que prácticamente, por supuesto que saltan con exclusivas, pero podemos ver que se mueven de manera un poco más silenciosa en el mercado, y esto simplemente me parece una manera más eficiente de trabajar, me parece de club serio. Y bueno, como digo, al final el Barça vende muchísimo, no por nada somos el mejor club del mundo, y entiendo que lo fácil es hacer este sistema de negocios que es muy efectivo, pero tratando de ver desde el punto de vista del club, me parece que nos beneficiaríamos más si emuláramos ese otro sistema que manejan otros clubes. Y pues nada, para pasar ahora sí en cuanto al jugador brevemente en clave Real Madrid, yo creo que el Real Madrid ha hecho un gran fichaje, han tenido un nuevo gran acierto, felicitarles por supuesto, porque pues bueno, yo creo que hicieron lo que cualquiera que hubiera estado en su posición hubiera hecho, sobre todo si hubiéramos sido nosotros. Yo creo que tal vez hubiéramos hecho la misma cosa, y es que, como digo, al final el Barcelona pudo haber accedido a este jugador por un costo económico, entre comillas, y en la situación actual en la que se encuentra el Barça, posiblemente es de los pocos jugadores a los que podemos acceder con tanto potencial. Y por supuesto que si tú puedes ponerte en medio para que un talento así no acabe en el Barça, por más que tal vez no estés contando con él de la misma manera en la que un club como el Barça podría estar haciéndolo, pues al final te sale muchísimo mejor no correr ese riesgo, y pues bueno, que ya el futuro te vaya dictando lo que tienes que hacer con el jugador. Pero precisamente hablando sobre el encaje del jugador en un equipo como el Real Madrid, me parece que, sobre todo desde el punto de vista del jugador, probablemente no haya tomado la decisión más inteligente. Entiendo que el jugador haya tenido esa espina de querer irse de Turquía, probablemente por estilo de vida, probablemente por impacto mediático, no lo sé. Sin embargo, yo creo que si el jugador lo que busca es jugar, me parece que no realizó la mejor decisión. Primero que nada porque si el jugador busca actuar como un extremo derecho, recordemos que el Real Madrid en esa posición tiene a un gran jugador como lo es Rodrigo Goes, y bueno, en caso de que, como se comenta, llegara Kylian Mbappé, probablemente Kylian Mbappé o Vinicius se desplazarían a esa zona del campo. Por lo tanto, me parece que el jugador está apostando fuertemente sus cartas a que tal vez pueda haber una salida de Rodrigo y que tal vez Mbappé pudiera llegar a aceptar jugar en ese perfil de 9, lo cual me parece una decisión arriesgada, pero bueno, ya veremos, tal vez le sale bien al jugador. Y si el jugador se considera un talento que pudiera empezar a jugar como mediocampista ofensivo, perfil que yo considero que en el futuro terminará desempeñando en el equipo que esté, pues bueno, recordemos que el Real Madrid precisamente acaba de fichar a uno de los jugadores más importantes en esa posición, Bellingham, y también tiene a un jugador como Camavinga. Por lo tanto, yo creo que tener minutos en ese centro del campo también será complicado. No dudo que el jugador no pueda lograrlo. Sin embargo, como digo, me parece algo arriesgada su decisión. Recordemos que también están jugadores como Fede Valverde, Tchouaméni y por supuesto Modric y Kroos. Pero bueno, ya veremos qué le depara el futuro a este jugador. Por supuesto, espero que haya tomado nota de los casos como Martin Odegaard o el mismo Özil, que es su ídolo, que por supuesto no tuvo una trayectoria tan decepcionante como Odegaard en el Madrid. Sin embargo, yo creo que no pudimos ver esa mejor versión o todo su potencial en este equipo. Pero bueno, pues al final, si el jugador tomó la decisión incorrecta, ya lo veremos en el futuro. Esperemos que por el bien del Barça esto haya sido así. Me daría pena por el talento del jugador,
pero yo creo que el Barça terminará teniendo otras opciones. Ya lo comentaremos en un video posterior. Y nada, eso es todo lo que quería comentar por este video. Ya vi que me alargué un poco más de lo habitual, por lo tanto nos vemos mañana para comentar un poco más de la actualidad del Barça. Visca el Barça siempre.